Esta mañana estudiamos del Evangelio de Marcos capítulo 9. Hoy lo hemos de hacer, pero leyendo el capítulo 1 en los versos 40 al 45. Evangelio según San Marcos capítulo 1, versículos 40 al 45. ¿Ya lo encontraron? Muy bien. Dice así la palabra del Señor. Vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla, le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel, y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego, diciendo: mira, no digas a nadie nada, sino ve y muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y aún así venían a él de todas partes. Que el Señor bendiga siempre su santa palabra. Había tenido la oportunidad de ir al viejo continente, para ser más específico al país de España, para ser más específico a la zona de las ciudades de Elche, Alicante, Santa Pola, que quedan junto o pegados cerca del mar Mediterráneo. Habíamos ido con un grupo de pastores a toda España a predicar en diferentes lugares, y a mí me tocó ese lugar. Después de haber estado en España un tiempo, regresé a mi casa, a Mar del Plata, mi ciudad. Y ese sábado primero que estuve allí, mi padre, que era uno de los dirigentes de la iglesia, me pidió que predicara en la iglesia ese día. Así que ese sábado tuve la alegría y la bendición de compartir con mis hermanos un mensaje y algunas de las experiencias que habíamos vivido allí en Europa mientras predicábamos la palabra. Al salir de la iglesia y pararme en la entrada de la iglesia a saludar a la gente mientras salían, se acercó, vino a mi encuentro, un muchacho con el que habíamos compartido en muchas ocasiones muchas cosas muy lindas juntos, como por ejemplo haber tenido un programa de radio predicando el Evangelio, haber ido varias veces a diferentes lugares como hospitales, cárceles, lugares donde había gente que si no íbamos jamás hubiesen venido a escuchar la palabra. Habíamos dado campañas juntos como laicos cuando fui miembro de aquella iglesia. Y ese muchacho se me acercó, me da un apretón de manos y un abrazo y me dice: Julito, ¿por qué no recordamos viejos tiempos? Y yo le dije: ¿y a qué te refieres cuando me dices eso? Y él me dice: ¿qué te parece si esta tarde vamos juntos al hospital regional de aquí de la ciudad a visitar a Eduardo, mi sobrino? Cuando él me dice vamos a visitar a Eduardo, mi sobrino, en mi mente yo busqué el rostro de todos los Eduardos que conocía, y ninguno de los Eduardos que venían a mi mente yo los asociaba con este amigo llamado Osvaldo. Así que me quedé mirándolo y le dije: oye, ¿y quién es Eduardo, tu sobrino? Y entonces él me dijo el sobrenombre con el que en el barrio se lo conocía a su sobrino, y allí recién lo pude asociar. A su sobrino Eduardo en el barrio lo llamaban el Curto. Así que él me mira y me dice: a visitar a Eduardo el Curto. Y cuando él me dijo así, ahí yo asocié el rostro de aquel joven con mi amigo Osvaldo, y le pregunto: pero ¿por qué al hospital? Y él me dice: es que mi sobrino está en el hospital. Y yo le digo: oye, ¿y entonces qué te parece si no recordamos viejos tiempos completamente? Y él me dice: ¿y a qué te refieres cuando me dices eso? Y yo le digo: vente a comer a casa
y después de comer, entonces nos vamos juntos. No me hizo rogarle, no tuve que insistirle, rapidito aceptó la invitación y se fue con nosotros a comer a casa. Después de haber comido un rico almuerzo como el que comimos este mediodía aquí en la iglesia, nos quedamos de sobremesa contando las experiencias, tanto que había vivido él como este servidor, él allí en el lugar donde estaba y yo en los lugares donde había podido predicar la palabra. Y después de 1 hora y media más o menos de sobremesa, entonces nos dispusimos a caminar 3 calles y media hasta la parada de autobuses que nos llevaba, el autobús que nos llevaba hasta el hospital. No nos dejaba en la entrada del hospital, sino a unas 5 calles más o menos del hospital. Así que nos tomamos el autobús, nos dirigimos hacia el hospital, casi 45 minutos, 50 minutos hasta el lugar donde el autobús terminaba su recorrido. De allí nos bajamos, caminamos esas 5 calles hasta llegar a la entrada del hospital. Y ese hospital tiene alrededor de 200 o 250 metros de jardín y estacionamiento, más jardín que otra cosa, como una especie de campo grande. El hospital queda así metido adentro. Y caminamos todos esos pasillos de verde hasta llegar a la entrada del hospital. Yo conocía muy bien ese hospital porque muchas veces habíamos ido a predicar a ese lugar. Hasta incluso en cierta ocasión fuimos con un coro de jóvenes a cantarle a los enfermos. Casi nos sacan corriendo de allí porque no podíamos hacer mucho ruido. Pero sin embargo nos permitieron cantar, aunque sea en algunos lugares, y visitar a otros enfermos también. Así que conocía exactamente lo que había en cada piso de ese hospital. En el primer piso, lo que sería, nosotros le llamamos planta baja, a lo que acá se le llama el primer piso. Ahí estaban todos los consultorios de los médicos que atendían a la gente diariamente, y además en una sección enorme, bastante grande, porque era el hospital regional de toda la región sur de la provincia de Buenos Aires. Estoy hablando de Mar del Plata, Miramar, Pinamar, Villa Gesell, San Clemente del Tuyú, Necochea. Los que no conocen el área pueden mirar en el mapa alguna vez allí y enterarse de lo que estoy hablando, cuáles son esas ciudades. Pregunto, ¿alguien conoce Argentina acá? Además de mi amigo allá con el que estuve hablando hace un ratito. ¿Nadie conoce Argentina? Óigame, déjeme decir una cosa. Mar del Plata es el lugar más lindo del mundo después de su ciudad. Ajá. Métase allí en Google y pueden mirar un poquitito ahí algunas fotos. Es una ciudad construida sobre el mar. No es que está sobre el mar, digo, a orillas del mar. Originalmente fue el lugar donde iban las personas que vivían en la capital, iban allí de vacaciones, pero con el tiempo la ciudad fue creciendo y ahora ya es una ciudad de casi 1 millón de habitantes. Pero lo interesante es que yo conocía muy bien ese hospital. Allí estaban los consultorios de los médicos, en un rincón bastante grande, en un sector, en un ala del hospital estaba la emergencia, que le llamaríamos aquí. Nosotros le llamamos la guardia. Allí estaban, ¿no? En el primer piso, o el segundo piso que le llamarían acá, se encontraban las camas de las personas que estaban recuperándose o de alguna enfermedad o de alguna cirugía. Todo el segundo piso era para personas en recuperación. En el tercer piso había una pequeña sección, no era muy grande, una pequeña sección de maternidad. Y digo no era muy grande porque en Mar del Plata hay un hospital que es exclusivamente para niños, se lo conoce con el nombre de para niños y mujeres embarazadas, se lo conoce como el hospital materno infantil de la ciudad. Así que como está ese hospital, en este hospital regional solo había una sección pequeña para personas embarazadas o niños con problemas. Así que la otra parte del tercer piso correspondía también a camas para personas en recuperación, y allí estaba también terapia intensiva en ese tercer piso. En el cuarto piso, además de haber otra sección para gente en terapia intensiva, había una sección muy reconocida a donde nadie quería llegar. Era la sección donde estaban los enfermos terminales, enfermos con enfermedades incurables o muy contagiosas. Había una sección para enfermos con enfermedades incurables, otra sección para enfermos con enfermedades contagiosas, pero había un ala de ese cuarto piso exclusivamente para enfermos que combinaran las dos características.
tuvieran una enfermedad incurable y a la vez sumamente contagiosa. Pues resulta que comenzamos a transitar los pasillos del primer piso y mi amigo Eduardo no estaba allí. Subimos al segundo piso y mi amigo Eduardo tampoco estaba en las camas de recuperación. Subimos al tercer piso y en la sección de maternidad no podría estar. Así que pensé, a lo mejor en las camas de recuperación o en terapia intensiva, tampoco. Subimos al cuarto piso y pasamos por la sección de terapia intensiva pequeña que había allí, tampoco estaba allí. Nos trasladamos por los cuartos donde estaban las personas con enfermedades incurables y ya me empecé a asustar. Y lo interesante es que tampoco Eduardo estaba allí. Y cuando vamos a entrar a la sección donde teníamos que ponernos un barbijo, algo para cubrirnos la boca y unos guantes, que era la sección de los lugares donde están las personas con enfermedades contagiosas, más me asusté. Y peor es que nos trasladamos por esos pasillos y cruzamos por todo ese sector y Eduardo tampoco estaba allí. Y entonces entramos a unos cuartos, un lugar donde habían cuartos individuales que eran para personas que tuviesen las dos características: enfermedad incurable y a la vez sumamente contagiosa. Y allí sí que me estremecí. Y por primera vez le pregunté a mi amigo Osvaldo qué enfermedad tenía su sobrino Eduardo. Lo miré a los ojos y le dije: Osvaldo, ¿por qué tu sobrino Eduardo el Curto está aquí? ¿Qué tiene? ¿Qué enfermedad lo trajo a este lugar? Y Osvaldo, con la voz acongojada, con lágrimas en los ojos, me miró y me dijo: Julio, mi sobrino el Curto tiene SIDA. SIDA. Se está muriendo. Cuando él dijo así, yo sentí el impacto de esas palabras, pero respiré hondo y dije: con más razón necesita escuchar la palabra de Dios. Tomé la perilla de la puerta para abrir la puerta, y cuando abrí la puerta y miré hacia la cama, el cuadro era terrible. Porque la imagen que yo tenía de mi amigo Eduardo el Curto no era la misma que yo estaba contemplando allí en esa cama. Cuando usted hablaba de Eduardo el Curto, estaba hablando de un muchacho alto, fornido, corpulento. Un muchacho que cuando jugábamos al fútbol allí en el barrio, nadie quería jugar en el equipo contrario a él porque daba miedo. Y encima era medio agresivo también. Él tenía un dicho en el fútbol. ¿Cuántos de ustedes juegan fútbol? ¿Hay personas que juegan o les gusta mirar el fútbol? ¿Sí? No, más o menos, no hay futbolistas acá. Se viene el mundial. Ah, que no llegó El Salvador al mundial, ¿no? México sí. ¿Dónde están los de México? Dije, dígame, ahí están o no, con el Chicharito. Honduras también llegó, ¿verdad? ¿Y hay gente de Honduras acá? Oígame, ¿qué pasó hoy? Bueno, resulta que cuando jugábamos al fútbol él tenía un dicho. Él decía: la pelota o el jugador, los dos no pasan. Así que imagínese usted, nadie quería jugar en el equipo contrario de él. Él inspiraba cierto respeto. Así que ese era el cuadro, la imagen que yo tenía de este muchacho que hacía aproximadamente 2 años que yo no veía. Y cuando yo miro a la cama, lo que vi allí sobre la cama era un cuadro muy triste y negativo. Así que miré a Osvaldo y le dije: mira, Osvaldo, no, este muchacho no puede ser el Curto. Míralo, no puede ser. No se parece. Tenía una máquina que le ayudaba a respirar. Estaba inconsciente. Tenía mangueras por todos lados. Aún teniendo la máquina para respirar, por momentos se asfixiaba y luego parecía que iba a colapsar y volvía a respirar con fuerza, como ahogándose. Y en esos momentos de desesperación, cuando parecía que se ahogaba, tosía. Y en sus tosidos, disculpen que sea tan gráfico, pero quiero que vean el cuadro conmigo. Ese muchacho tenía sangre en algunos lugares y había un
una soga alrededor de la cama con un cartel que decía prohibido tocarlo. No se lo podía tocar. En uno de esas tosidas, él descubrió su torso, su sábana se descorrió y se pudieron ver el cuadro aquel que suelen presentar de los niños muriendo de inanición en África, en esos lugares donde se ven las costillas pegadas a la piel. Ese fue el cuadro que yo vi. Entonces Osvaldo tomó el parte médico al pie de la cama y me lo presentó diciendo: mira, acá dice Eduardo González, es mi sobrino, el Curto. No podía creer cómo las malas decisiones de una persona pueden llevar a alguien a una situación tan dramática. Y entonces recordé mi experiencia en aquel momento. No sabía qué hacer, confieso. Lo único que atiné fue a tomar la Biblia, abrir la Biblia y hablarle a ese joven de Jesús. Si escuchó o no escuchó, yo no sé. Si entendió o no entendió, no sé. Si aceptó o rechazó, no sé. Pero yo sí sé una cosa, y lo puedo decir con total seguridad sin temor a equivocarme, que allí en esa habitación había alguien más preocupado que yo por querer que él entienda y acepte. Y usted me dirá: sí, su tío Osvaldo. No, no estoy hablando de su tío, estoy hablando de Jesucristo, porque estoy seguro que Jesús estaba allí al lado de él, intentando hasta el último momento de su existencia, golpeando el corazón, tratando de atraerlo hacia él, tratando de llamar en su interior, tratando de arrancar del corazón de aquel joven una decisión de vida eterna, porque así es como funciona Jesús. Hasta último momento está llamando, hasta último momento está golpeando y hasta último momento continúa esperando. Alabado sea su nombre. Aquel día salí de allí choqueado, mi corazón recibió el impacto de aquel momento. Bajamos los 4 pisos sin hablar con Osvaldo, después de orar. Caminamos por los pasillos sin decir una palabra. No tomamos el autobús donde deberíamos haberlo tomado. Caminamos como 30 calles hasta que nos cansamos y las piernas nos empezaron a doler. Y entonces allí tomamos otro autobús para conectar con otro para llegar a nuestra casa. Ese día, debido al hecho de que yo llevaba mucho tiempo sin estar en la que alguna vez había sido mi iglesia, los jóvenes de la iglesia habían decidido hacer una reunión social, un compartir a la noche para darme la bienvenida por haber regresado, aunque sea por un tiempito, a mi iglesia. Querían demostrarme su cariño. En el transcurso de esta semana, mientras nos vayamos conociendo, usted va a descubrir que yo soy una persona que cree totalmente en la realidad de que con Cristo tenemos que vivir una experiencia de gozo. Porque así como el salmista lo dijo, yo le digo al Señor: Señor, no quites de mí tu espíritu y vuélveme el gozo de la salvación. Porque cuando estamos con Cristo hay gozo en el alma, hay gozo en el corazón. Y no es un gozo fingido, es un gozo real que te impulsa, que te empuja a querer vivir cada día más cerca de Jesús y a querer compartirlo con otros. Yo creo en eso. Pero aquella noche yo no tenía mucho gozo en el corazón, porque el cuadro de lo que había visto de aquel joven me había atravesado el alma de lado a lado. Fui a la reunión con aquellos muchachos, con los amigos míos de la iglesia, para no quedar mal con ellos, para que ellos no se sintieran mal, porque lo hicieron con tanto cariño. Pero no compartí como solía compartir, con tanta alegría, como lo hubiera hecho en otras circunstancias. Temprano regresé a mi casa. Me sumergí en lo que alguna vez había sido mi habitación. Me puse a leer la Biblia y a orar al Señor. Y me quedé dormido con una pregunta que atravesaba mi corazón de lado a lado. Me dormí pensando: ¿será que Jesucristo tiene poder como para cambiar las realidades, incluso aún de un joven como Eduardo el Curto? ¿Será que Jesús tiene poder hoy
en el siglo XXI en el que nos encontramos para levantar a los terminales enfermos de una enfermedad tan terrible como es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida? ¿Será que Jesús puede sanar a los enfermos de SIDA de este tiempo? ¿Será que Jesús puede levantar a los paralíticos de hoy en día? ¿Sanar a los leprosos del siglo XXI? ¿Será que Jesús puede devolverle la vista a los ciegos de hoy? ¿Será que Jesús puede despertarle la lengua a los mudos de este tiempo? ¿Será que Jesús puede abrirle el oído a los sordos de estos días? Yo me quedé pensando, me dormí con esa pregunta atravesando el corazón. ¿Será realmente que Jesús puede hacer que lo imposible sea posible? Me dormí, mi hermano, con esa pregunta. Al otro día me levanté a las 7 de la mañana porque tenía que ir, me levanté antes, pero a las 7 ya estaba desayunando y orando, leyendo la Biblia, porque tenía que ir a darle un devocional a los conquistadores que se reunían a las 7:30. Así que a las 7:30 estaba llegando a la iglesia cuando de momento en su bicicleta se acerca también Osvaldo, que era el anciano de jóvenes de la iglesia. Y cuando él va llegando, me mira y me dice: Julio, tengo malas noticias para darte. Y yo le dije: a ver, cuéntame. Eduardo, el curto, anoche, a las 2 de la mañana, murió. Y cuando Osvaldo me dijo eso, otra vez la pregunta atravesó mi corazón. ¿Será que Jesucristo tiene poder para sanar a un enfermo terminal de este siglo XXI? ¿Será que Jesús puede levantar a un enfermo de SIDA? ¿Será que Jesús puede levantar a los paralíticos de este tiempo? Y esa pregunta me acompañó durante un tiempo bastante considerable, hasta que un día me encontré con este pasaje de la Escritura que probablemente había leído tantas veces, pero que no había entendido con claridad. Oh, mi amigo, esta es la historia de un hombre parecido a mi amigo Eduardo. Porque la Biblia dice que este hombre del que leímos nosotros recién del relato bíblico era un hombre que había sido prisionero de una enfermedad incurable y a la vez sumamente contagiosa, conocida con el nombre de la lepra. El leproso de los tiempos bíblicos vivía una experiencia similar a la que vivieron algunas personas cuando inició esta enfermedad desconocida para la humanidad hace unos cuantos años atrás, llamada síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Pero tiene ciertas similitudes, pero varias cosas que no son iguales en la enfermedad. Me explico. Una persona con lepra tenía la oportunidad de ser recibido por los examinadores, y una vez que se dictaminaba que esa persona, al ser examinada, tenía la enfermedad, automáticamente a esa persona se lo excluía totalmente de la sociedad. Habían lugares específicamente diseñados para los enfermos de lepra. Esos lugares se los conocía con el nombre de leprosario, y comúnmente esos leprosarios eran cuevas que alguna vez habían sido el lugar donde habían colocado algún muerto. Estoy hablando de que esas cuevas alguna vez fueron un cementerio. Un cementerio abandonado era la nueva casa de un leproso, para que supiera anticipadamente cuál sería su destino final, y para que nadie tuviese que enterrarlo, ya estaba en el lugar que le correspondía, muerto antes de su destino final. A diferencia de una persona que tiene síndrome de inmunodeficiencia adquirida, una persona con síndrome de inmunodeficiencia adquirida puede andar en la vida, en la libre sociedad, en la libre comunidad, y puede seguir teniendo relación con sus amigos, familiares, contacto con ellos, a diferencia del leproso. Si bien es cierto que la lepra y el SIDA eran enfermedades incurables, hoy en día la humanidad ha aprendido a no discriminar a las personas con esta característica, como es la de tener o la de llevar en la sangre un virus tremendo, terrible, como es el virus HIV positivo. Un leproso, cuando comenzaba el proceso de su enfermedad, podía sentir un picor en alguna parte de su cuerpo. Comenzaba a rascarse por la comezón, y al rascarse tanto se producía una llaga.
esa llaga comenzaba a crecer, crecer y crecer a punto tal que carcomía totalmente todo el miembro. Un leproso se podía descubrir desde el mismo inicio de la enfermedad. Y esto es otro de los elementos diferentes con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Porque una persona que tiene SIDA, primero tiene en su sangre el virus HIV positivo. Y puede ser que viva con ese virus HIV positivo por muchos años hasta que se desarrolle la enfermedad. Y el desarrollo de la enfermedad no deja entrever sus efectos, sino recién hasta el fin de la misma. En el proceso se van viendo ciertos cambios, pero al final es cuando uno recién logra ver con claridad los estragos de esa enfermedad, a diferencia de la lepra, que desde el inicio se podía ver. Cuando una persona en los tiempos de Israel o en los tiempos bíblicos creía que podía estar enfermo de lepra, debía ir delante del sumo sacerdote o de los sacerdotes de turno. Estos examinaban al enfermo y una vez que descubrían, dictaminaban que esta persona tenía lepra, ya de allí no podía volver a despedirse de sus familiares, no podía regresar a su casa. Automáticamente a partir de ese momento estaba confinado a terminar sus días en un lugar aislado, apartado del resto de la comunidad. Por eso habían muchos leprosos viviendo escondidos en medio de la sociedad, porque no querían perder el contacto con sus familiares, no querían perder el contacto con sus seres queridos. Imagínese usted, yo no sé si alguna vez usted tuvo alguna enfermedad donde pasó más de un mes en cama. Si usted ha vivido una experiencia como esa, recordará que lo único que lo sacaba a usted de su depresión por consecuencia de la enfermedad era el recibir la visita de alguien que alentara su corazón. Por eso que es tan importante visitar a los enfermos. Un enfermo está abrumado por consecuencia de su enfermedad, y como la mente corre más rápido que la realidad, la mayoría de las veces en nuestro negativismo, cuando estamos enfermos, nos imaginamos nuestra enfermedad mayor de lo que es. Y lo único que puede aliviar nuestra angustia mental, emocional, es el pasar un momento agradable con seres queridos que nos alientan, que nos traen esperanza, que nos traen alegría, que nos distraen sacando nuestro pensamiento de las ideas negativas que nos provoca la situación que estamos pasando de enfermedad. Por eso, mis amados, una de las cosas lindas que podemos hacer como iglesia es visitar los hospitales, es llevar esperanza a los que están enfermos, es llevarle alegría a los que están necesitados de una palabra de aliento. Una palabra puede cambiar totalmente la experiencia del día de una persona que recibe esa palabra de aliento. Y usted puede ser la voz de Dios, la boca de Jesús para traer aliento al necesitado. Usted puede llevar vida a alguien que se está muriendo. Usted puede hacer la diferencia en un hospital si se atreve en el nombre de Jesús a hacer esa diferencia. Pero los leprosos de los tiempos de Jesús vivían una triste realidad. Estar separados de la familia, estar cortados de la sociedad, no tener ya la alegría de recibir esas palabras de aliento, sumergía al leproso en una condición tremendamente depresiva. Un leproso solamente podía relacionarse con otras personas iguales que él. Y cuando en aquel lugar donde estaban excluidos, llamado el leprosario, el leproso veía el avance de la enfermedad en la vida de los otros, anticipadamente ya estaba mirando cómo concluiría su experiencia. Y cuando uno de ellos moría, todos los leprosos sentían el frío de la muerte en el corazón, porque sabían que ese era su destino final. Y lo que es peor, los líderes religiosos de los días de Jesús, malinterpretando a Dios, malinterpretando la palabra de Dios, porque eso puede suceder. Puede suceder. La historia nos cuenta, el ser humano muchas veces ha cometido esos errores. Malinterpretar a Dios, malinterpretar la palabra de Dios,
hacerle decir a Dios cosas que Él no dijo, presentar a Dios como Él no es, confundir la humanidad con conceptos humanos, llevando el título de ser o de provenir esos conceptos del seno, del corazón de Dios, cuando no son sino meros pensamientos humanos de la percepción del hombre concerniente a la realidad de Dios. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos en los juicios que hacemos y tenemos que estar basados totalmente en la Escritura Sagrada, porque la palabra de Dios es verdad. Sécase la hierba y marchítase la flor, pero la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Es la palabra la única regla de fe y conducta. No las tradiciones, no los conceptos de los hombres, no los prejuicios que nos hemos formado religiosamente y que hemos recibido de la sociedad, no los conceptos que andan dando vuelta por el ambiente o por el aire, no lo que dijo un predicador, no lo que habló un pastor, sino lo que dice la palabra de Dios. Pero los líderes religiosos aquellos, basados en las tradiciones de los hombres, habían llegado a la conclusión de que la lepra era un castigo de Dios. Y como resultado de su conclusión, el leproso no solamente no tenía la oportunidad de continuar teniendo relación o contacto con sus seres amados, sino que también estaba totalmente perdido para siempre. No tenía esperanza, no tenía oportunidad, no había ninguna forma en la que el leproso pudiese encontrar consuelo. Estaban totalmente entregados a una experiencia triste y negativa por consecuencia de los conceptos malformados que habían en la sociedad. Triste la realidad de un leproso. Yo me pregunto, ¿será que la lepra era un castigo de Dios? ¿Será que Dios es un ser tan arbitrario que castiga a sus hijos cuando estos no quieren hacer lo que Él quiere que hagan? ¿Será que Dios es así? Si traspasamos la realidad al problema de este tiempo, como lo es la enfermedad conocida como el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿será que Dios es culpable de esa enfermedad? ¿Será que Dios está mirando a la humanidad y le está diciendo: hombres, mujeres, no vivan desenfrenadamente, dejen de vivir en los placeres de este mundo y vuélvanse a mí? Si no lo hacen, entonces van a pagar consecuencias terribles. Fumador, deja de fumar. No vas a dejar de fumar. Toma entonces para ti un cáncer de pulmón. Y para ti que no dejas de vivir esa vida promiscua, toma SIDA para ti. ¿Ustedes consideran a Dios de esa manera? Pueden ver a un Dios que está sentado en su trono de manera arbitraria, queriendo que todo el mundo haga lo que Él quiere, porque Él quiere sentirse poderoso. ¿Será que Dios es así? Qué triste enfoque el del ser humano cuando traspasamos nuestras realidades humanas a Él. Nosotros los seres humanos somos así, que queremos que todo el mundo haga lo que nosotros queremos y estamos dispuestos, si tuviéramos poder, a hacerle sentir el peso de nuestra autoridad a quienes podamos. Pero eso somos los hombres. Dios no es así. Dios no tiene nada que ver con el dolor de este mundo. Dios no tiene nada que ver con la angustia de la humanidad. Dios no tiene nada que ver con la enfermedad. Dios no tiene nada que ver con la muerte. La muerte no es culpa de Dios. El dolor no es culpa de Dios. La enfermedad no es culpa de Dios. Y la lepra tampoco. Y el SIDA menos. Dios no tiene nada que ver con esas cosas. Si nos quedan dudas de saber cómo es Dios, de entender cómo funciona Dios, por favor, mira a Jesucristo y vas a entender cómo siente Dios. Mira a Jesucristo y vas a ver cómo piensa Dios. Mira a Jesucristo y vas a entender cómo siente Dios. Cuando ves a Jesucristo muriendo en la cruz, entregándolo todo, y mientras lo están maltratando exclama: Padre, perdónalos. Vine a morir, a sufrir en manos de ellos mismos para perdonarlos a ellos y poder salvarlos si me aceptan. Por eso, Padre, perdónalos, porque ellos que creen que saben lo que están haciendo, lo hacen porque no saben nada. Oh, mi amigo, qué triste es la experiencia del ser humano cuando se desenfoca de la realidad de Dios. Ahí están los leprosos en el leprosario sufriendo. Y encima de todo y eso, en el leprosario habían reglas, habían leyes.
No era suficiente que estuviesen enfermos, que ya no pudiesen tener contacto con sus familiares, que ya no pudiesen tener esperanza de que Dios los escuchara, porque Dios los estaba castigando con el dedo. Así era llamado, la lepra del dedo de Dios, el castigo de Dios. Sino que también ahora, a pesar de todo, tenían reglas que debían cumplir. Primera regla del leprosario: el leproso no podía salir del leprosario. Si él salía del leprosario, su familia pagaba las consecuencias. Segunda regla del leprosario: si por alguna razón de suma urgencia y necesidad el leproso debía salir del leprosario por algún terremoto, alguna situación fuera de la capacidad que tenga de controlar las cosas, entonces el leproso debía colocarse una campana en el cuello, y mientras caminaba la campana sonaría para que todo el mundo sepa que quien venía caminando era un leproso, o sea, que todo el mundo sepa y se enteren de la vergüenza de su condición. Pero si acaso el leproso no tenía una campana y debía salir igual, entonces debía andar con su torso al descubierto para que todo el mundo vea la inmundicia de la enfermedad que lo tenía prisionero. Y si eso no alcanzaba, porque la gente distraída no lo podía ver, él, mientras andaba, como cuarta regla del leprosario, debía ir gritando: ¡inmundo! ¡Inmundo! ¡Se acerca un inmundo! Dígame si no era terrible la experiencia del leproso. Un enfermo de síndrome de inmunodeficiencia adquirida no anda gritando por la sociedad: cuidado que aquí viene un enfermo de SIDA. Probablemente en alguna ocasión en el transcurso de su vida, a lo mejor usted estuvo sentado al lado de una persona con esa enfermedad y no se dio ni cuenta de eso. Porque hoy en día las cosas son diferentes, pero en aquella época con un leproso las cosas eran así. Ahora la historia dice que en algún lugar, en un leprosario, habían muchos leprosos, cortados de la familia, cortados de la sociedad, sin esperanza de Dios, sin la oportunidad de regresar, con la tremenda angustia de saber que todavía por culpa de ellos su familia podía pagar. Ahora les cuento algo también. Lo interesante de la experiencia de los leprosos eran que los familiares que amaban a sus seres que tenían lepra, no les importaba las reglas que habían puesto los líderes religiosos, y mantenían de alguna manera contacto todavía con los leprosos, porque para ellos la persona era importante y lo amaban. Imagínese que fuese un familiar que usted ama, que está en esa condición, ¿usted lo abandonaría? Ahora mire, había un leprosario. En el leprosario habían muchos leprosos, y de alguna manera a ese leprosario llegó la noticia que había un hombre que había caminado por las aguas, que había calmado la tempestad y que había limpiado a 10 como ellos. Yo me puedo imaginar aquella escena. Me puedo imaginar a una familia llevándole utensilios, llevándole alimento, porque alguien los tenía que alimentar. Entonces había una línea imaginaria entre el leprosario y la civilización. Y allí en esa línea imaginaria los familiares llevaban las cosas para el leproso. Y ellos se iban y desde lejos miraban. Y el leproso llegaba y tomaba sus cosas. Y mientras la lágrima recorría su mejilla, desde lejos saludaba a sus seres amados. Estaba condenado a no volver a tener contacto con ellos. Ya no les podía hablar. No podían estar en el mismo lugar, en la misma atmósfera. Solo de lejos se podían mirar. Después de recoger las cosas, me imagino ese leproso llegando otra vez al leprosario. Y empieza a sacar las cremas, los ungüentos, la comida, los alimentos que le trajeron. Y me imagino que entre medio de todas esas cosas alguien le contó: por allí anda Jesús.
Jesús es un hombre que es capaz de caminar sobre el agua, de calmar la tempestad, es capaz de hacer que lo imposible sea posible. Se cuenta por allí que Él ha limpiado a 10 leprosos como tú. Aprovecha la oportunidad, no la dejes pasar, corre cerca de Jesús y trata de llegar a su presencia. Quizás Él pueda hacer que las cosas sean diferentes para ti. Todos los leprosos cuando aquel hombre se enteró de la noticia, seguramente se la contó a los otros leprosos. Todos los leprosos escucharon, todos los leprosos pensaron, todos los leprosos imaginaron cómo sería el encuentro con Jesús. Cada uno de ellos tenía en su mente el encuentro perfecto. Camino por la calle y me encuentro con Él y Él me mira y con una sonrisa me limpia. Otro piensa, yo me acerco y lo abrazo y su pureza se traspasa a mí y me limpia completamente. Cada uno imaginó cómo podría ser el encuentro. Todos soñaron, todos desearon, todos anhelaron. Pero solo uno fue sanado. Guay. Escúchame bien. Cuenta la historia que sobre una rama estaban paradas 3 ranitas. 2 de esas 3 ranas desearon saltar de la rama. La pregunta es, ¿cuántas ranas quedaron en la rama? De las 3, 2 desearon saltar. ¿Cuántas quedaron? Oiga, pónganse de acuerdo. Quedaron 3. ¿Por qué, pastor, quedaron 3? ¿No dijo que 2 desearon saltar? Claro, dije bien. Solo 2 desearon, pero no saltaron. Porque hay una diferencia grande, notable, entre desear y decidir. Oh, mi amigo, muchos leprosos desearon ser sanados en los tiempos de Jesús. Muchos leprosos imaginaron cómo podría venir su sanidad. Muchos leprosos imaginaron el momento, el encuentro. Muchos leprosos soñaron con eso. Muchos leprosos lo desearon, pero solo uno decidió hacer del encuentro una realidad. Solo un leproso se atrevió a desafiarlo todo. Solo un leproso se atrevió a ir más allá de lo que los otros le permitían. Solo un leproso se atrevió a desafiar las tradiciones de los hombres y a llegar al único que podía cambiar sus realidades. Solo uno fue capaz de decidir hacer del encuentro con Cristo una realidad para él. Y ese leproso salió del leprosario y no se colocó la campana y no andaba al descubierto, se cubrió totalmente y no gritaría inmundo, inmundo, porque si la gente descubriría su condición, no lo dejarían llegar a Cristo. Nosotros los seres humanos somos muy crueles. Amén. Somos muy crueles. A veces nos cuesta demasiado ver el dolor del otro y nos apegamos a nuestro triste pensamiento con tal de no ceder ante el dolor de los otros. Qué triste. Y a veces nos olvidamos que para Jesús lo más importante no son las cosas, lo más importante son las personas. Cuando Jesús descendió y vino a esta tierra, no vino a morir por un mundo como materia inanimada, vino a morir por personas, vino a morir por seres humanos. Para Jesús la iglesia no es un edificio, la iglesia no son bancos, no es una alfombra, ni un micrófono, ni un púlpito. Para Jesús la iglesia son las personas, porque Él pagó con su sangre por la vida de la gente. La gente
Las personas son lo más importante para Jesús. Y voy a decirles algo. A lo mejor alguno de ustedes va a querer tomar la piedra para apedrearme esta tarde. Pero analice lo que voy a decir. Jesús murió por las personas porque para Él las personas son más importantes incluso que la ley. ¿Me está escuchando? Incluso que la ley. Por eso vino a este mundo, arriesgándolo todo, entregándolo todo, porque para Él, tú, mi amigo, yo y usted, somos lo más importante. Alabado sea su nombre. Y ojalá se haga carne en nuestro corazón, para que el día de mañana, antes de lastimar a alguien a quien Jesús salvó, por quien Jesús murió, lo pensemos 2 veces. Por eso aquel leproso, sabiendo que la multitud no lo iba a dejar llegar a Cristo, no se puso la campana, se cubrió completamente, no gritaría inmundo, inmundo, y desafiando todas las leyes de la sociedad relacionadas a su condición, decidió correr a los brazos del Eterno. Y empezó a buscarlo por todos lados. Se escondió detrás de las sombras, de las piedras, de los muros, y buscaba. Él no sabía quién era Jesús, él no lo conocía, pero sí sabía una cosa, que cuando lo viera sabría que era él, porque Jesús sería diferente al resto de la multitud. Jesús sería diferente al resto de la humanidad. Jesús tendría que tener algo que le demostrara que ese ser venía de la presencia del Padre Celestial. Tendría que tener algo especial, y no se equivocó, porque Jesús tiene algo especial, y cuando tú lo conoces te das cuenta, y cuando tú lo sientes lo entiendes, y cuando tú gustas de su presencia, recién allí comprendes la realidad de la dimensión de lo que Él es y lo que Él puede ser para ti, porque es mucho más de lo que podamos captar. Pero en el primer encuentro nos damos cuenta que hay algo especial que proviene de Él. Por eso este hombre comenzó a buscarlo. Lo buscó en un lado, lo buscó en el otro, no lo encontraba. Las multitudes aparecían, él se escondía, no quería que lo vean. Miraba a la gente, todos eran iguales, no podía Jesús estar allí. Hasta que de momento comenzó a contemplar a un grupo que va descendiendo una montaña otra vez. Este hombre lo mira de lejos, se concentra en el ser que está en el centro de aquella multitud. Ese ser que está en el centro tiene algo especial, tiene una atracción que él hace que su corazón la sienta. Él quiere acercarse a ese hombre. Es que ese hombre tiene un brillo especial en sus ojos, sus ademanes, parece que sus expresiones, la forma de tratar a la gente es diferente. Así que ese hombre, sintiendo la atracción de Cristo y entendiendo que ese ser que está allí viene del trono de Dios, deja completamente sus realidades atrás, sin importarle nada, camina al encuentro del Eterno. Pero escúcheme bien, mientras va caminando al encuentro de Cristo, no se da cuenta que la manta que lo cubre se le cae y queda todo su cuerpo, su torso al descubierto, y todo el mundo comienza a darse cuenta quién es Él. Él es un leproso. Su condición no se puede esconder. A fin de cuentas, ¿cómo esconderla delante del Maestro? Viene a su encuentro. Jesús lo ve, la multitud también. Y cuando la multitud lo ve señalándolo, gritan: ¡inmundo! ¡Inmundo! ¡Un leproso! Todos huyen, todos corren, todos se van, todos lo dejan, lo señalan, lo critican, nadie lo quiere. Y este hombre, después que desenfoca su vista de Jesús, porque mientras lo mira corre a su encuentro, pero cuando la multitud grita, mira a las personas y deja de ver a Jesús y comienza a mirarse y se da cuenta que su manto se fue, se escapó, se salió, lo perdió, está al descubierto, mira su condición, se ve leproso y no se soporta él mismo. Cae de rodillas al piso mientras golpea el suelo. Se comienza a recriminar que no tuvo el cuidado necesario para encontrarse con Jesús, porque él piensa que como todos lo señalan, que como todos lo juzgan,
que como todos huyen de Él, Jesús también lo hace. Él cree que Jesús también corrió. Él cree que Jesús también se fue, porque en la atmósfera de un leproso no se podía estar, porque decían que el contagio podía venir solo por estar a centímetros o metros de Él. Porque a un leproso no se lo puede tocar, porque el que toca a un leproso queda inmundo hasta la tarde y no puede tocar a otros y no puede seguir teniendo contacto con la gente, porque lo más despreciable que hay, porque lo más terrible que te puede pasar era tener contacto con un leproso. Por eso Él cree que cuando todos corren, Jesús corre también. Que cuando todos lo señalan, Jesús lo señala también. Que cuando todos lo abandonan, Jesús lo abandona también. Pero entonces grande es su sorpresa cuando aquel hombre levanta su vista y primero se encuentra con unos pies polvorientos, calzados con unas sandalias gastadas, símbolos de alguien que caminaba mucho en busca de quién sabe qué. Sigue subiendo su mirada hasta que logra encontrarse con Él y se da cuenta, lo entiende muy bien, no tiene dudas. No es como el padre de la historia de esta mañana que dijo: ayuda a mi incredulidad. No, él sí sabe que está enfrente de alguien que tiene poder para hacer que lo imposible sea posible. Por eso, mirándolo, le dice: Jesús, yo sé quién eres, yo sé de dónde vienes, logro ver el brillo de Dios en tus ojos. Tú eres especial. Los otros corren, tú te quedas. Los otros señalan, tú no. Los otros condenan, tú perdonas. Hay algo especial en ti. Yo sé que tú vienes de Dios. Yo sé que si tú quieres, tú me puedes sanar. La pregunta, Jesús, sería: ¿quieres sanarme a mí? Un pobre y sucio leproso. ¿Quieres sanarme a mí? A un ser despreciado por la sociedad, alguien que no tiene nada para dar y que al contrario te puede provocar vergüenza al unirte con Él. ¿Puedes sanar a alguien que lo hizo todo mal? ¿Puedes sanar a alguien que probablemente va a causar sobre ti sombras y desprecio de otros? Mi pregunta es, Jesús, ¿te atreverías a poner en tela de juicio tu ministerio por sanarme a mí, un pobre, triste y despreciado leproso que no vale nada? ¿Qué harías tú en lugar de Jesús? Si lo sanas, puede ser que los líderes religiosos te señalen diciendo: mire, este tuvo contacto con un leproso, está inmundo, y un inmundo no puede enseñar la palabra. Ah, pero Jesús es tan especial. A Él no le importa lo que los hombres puedan pensar. Él hace lo que tiene que hacer, porque a fin de cuentas vino a hacer lo que nadie podía ni se atrevía a realizar. Antes de decir palabra, mi amigo, antes de decir nada, demostrando hasta dónde está dispuesto a ir para sanar, salvar, perdonar y redimir, levanta su mano y primero que todo toca al leproso. Lo tocó, al intocable tocó, pero no se contaminó. Tocó al que nadie se atrevía a tocar. Tocó al que nadie hubiese tan siquiera pensado en estar cerca de él. Lo tocó. ¿Sabes tú cuál es el órgano más grande que tiene el ser humano? La piel. ¿Sabías tú que de los 5 sentidos básicos de los que siempre se hablan, el primero que se desarrolla en el ser humano es el tacto? Y se empieza a desarrollar cuando
el ser todavía está en el vientre de la madre, siendo un feto, allí se empieza a desarrollar el sentido del tacto. ¿Te diste cuenta que nosotros transmitimos mucho más cosas a veces con un toque que con muchas palabras? Un apretón de manos, un abrazo, una palmada, un beso. Y Dios le dejó al matrimonio una forma tan particular de decirse cuánto se aman sin tener que expresar palabras. Y los esposos entienden lo que estoy diciendo. Con el tacto, con el toque, somos capaces de transmitir lo que muchas palabras jamás dirían. Oh, por eso Jesús, demostrando su autoridad, mi amigo, levantó su mano y tocó al intocable. Y al tocar al intocable, el intocable se dio cuenta hasta dónde estaba dispuesto a ir Jesús, que era capaz de desafiarlo todo por salvar a uno, solamente a uno y nada más que a uno, porque si solo uno y únicamente uno, y si ese uno hubiese sido tú, solo por ti y nada más que por ti y únicamente por ti, Él hubiese arriesgado todo y hubiese venido a este mundo para morir en tu lugar y rescatarte, llevándote en sus brazos a la presencia de Dios. Así es Él, así es Jesús. Tocó al intocable. Y cuando aquel leproso sintió el toque de Jesús, mi amigo, en ese momento su corazón sintió el toque de Dios. Y mirándolo a Jesús, se da cuenta que necesita ser tocado, pero no solo por fuera. Porque Él no quiere ser sanado apenas de una lepra en un cuerpo que tarde o temprano se va a desechar. Él quiere ser sanado de la lepra del corazón, de la lepra del pecado, de la lepra de los malos pensamientos, de la lepra de la mala visión que la humanidad tiene por culpa del pecado acerca de Dios. Él quiere ver a Dios correctamente. Él quiere sentir a Dios correctamente. Él quiere que el Espíritu de Dios lo inunde de adentro. Él quiere ser sanado de su lepra interior, de la que Isaías habla en el capítulo 1, verso 6 de su libro, de esa lepra de la que todos alguna vez hemos sido contaminados en este mundo de pecado y que de la cual necesitamos ser limpiados por la sangre bendita del Cordero amado. Oh, mi amigo, aquel hombre mira a Jesús como diciendo: límpiame, Jesús, pero límpiame por dentro, transfórmame el corazón, cámbiame la vida. Y este Cristo extraordinario, que es capaz de recibirnos leprosos como estamos, nos ama tanto, mi amigo, que no nos deja igual. Con su toque maravilloso nos transforma, nos cambia, hace que el cielo pase por dentro nuestro y nuestras realidades se tornan diferentes por su toque de poder. ¿Puedes creer? Y entonces dijo su palabra, porque con su mano tocó lo exterior, pero con su palabra tocó el interior, diciendo: me preguntas si quiero limpiarte, me preguntas si estoy dispuesto a aceptar al inaceptable, a transformar al imposible, a perdonar al pecador más terrible del mundo. Déjame decirte que estoy dispuesto a eso y a mucho más. Quiero que seas limpio. Y dice la Biblia, Marcos nos cuenta, que al instante que Jesús declaró su palabra, el leproso sanó. Al instante. Así opera la palabra de Dios. Fui a visitar a Guillermo. Llevaba meses Guillermo con una tos que no se le curaba. En los últimos días había tenido fiebre, había tenido un episodio en su tos de haber expulsado sangre por la boca. No sabía lo que tenía, fue al médico. Cuando llegué a visitarlo, su madre me dice: Guillermo está internado en el hospital. Y yo pregunté: ¿qué tiene? Ella me dice: no sé. Me llamó de allí diciéndome que lo iban a dejar internado porque le estaban haciendo unos estudios especiales. Así que decidí correr de allí, de la casa de mi amigo Guillermo, directo al hospital regional, 4º piso del hospital regional.
Cuando llego al cuarto piso y me traslado por aquellos pasillos, llego a un cuarto parecido al cuarto de Eduardo el Curto. En el cuarto de al lado donde había estado Eduardo el Curto, está mi amigo Guillermo. Entro al cuarto, lo miro en la cama y digo: Guillermo, ¿qué haces aquí? Cuarto piso, los cuartos aislados, ¿por qué? Y Guillermo me dice: Julio, hoy el médico me examinó y descubrió que tengo tuberculosis. Tengo un agujero en el pulmón y va creciendo cada vez peor. Mandaron las pruebas de sangre al laboratorio, pero el médico me dijo, tomando mi historial y mi vida pasada, o mi vida hasta el momento, que tenía un 98% de posibilidades de que lo que yo tenga sea síndrome de inmunodeficiencia adquirida, si descubren que llevo en la sangre el virus HIV positivo. Y yo dije: Guillermo, es hora de buscar a Dios. Yo llevaba un tiempo caminando con Dios. Guillermo y yo habíamos sido compañeros en el mundo oscuro del que describí esta mañana, no mucho, pero ustedes entendieron. Ahora Guillermo estaba en el hospital, enfermo también, muriéndose. Y yo le dije: Guillermo, ya tú conoces mi vida, tú conoces mi testimonio, tú sabes lo que Dios hizo en mi vida. Pero Guillermo era un muchacho muy duro. Era un muchacho que no creía en Dios. Era un muchacho que se burlaba de Dios y las cosas espirituales. Y cuando yo le dije esas palabras, él me miró y me dijo: tú estás loco, tú eres un débil, a ti te lavaron el cerebro, a ti te cambiaron la cabeza, tú no eres el mismo Julio que yo conocí hace años atrás. Algo diferente hay en ti y no me gusta, me dijo él. Y yo insistí: Guillermo, yo estoy aquí para decirte en el nombre de Jesús que este es el tiempo de buscarlo a Él. Vamos a estudiar la Biblia. Y Guillermo me decía: no, yo no creo en la Biblia. La Biblia la escribieron hombres. ¿Quién sabe qué se fumaron los que escribieron allí mirando esas visiones que tenían? No, esa gente estaba drogada cuando escribió. Eso es lo que me decía él. Yo le transmito lo que él me decía. No digo que comparta. Y yo trataba de convencerlo, pero no había manera, Guillermo. No quería por nada. Estuve 4 horas con él, insistiéndole para que estudiara conmigo la Biblia. Y ya cuando me estaba yendo, yo dije: bueno, esta es la última vez que le insisto. Guillermo, antes de irme te digo, vamos a estudiar la Biblia juntos. Y Guillermo me mira y me dice: mira, está bien, vamos a estudiar la Biblia. Conste que lo hago por 2 cosas. Y yo le dije: ¿por cuáles? Número 1, porque si vamos a estudiar la Biblia, tú tienes que venir todos los días. Y entonces no voy a estar solo, voy a tener compañía, por lo menos. Y número 2, lo hago porque me tienes cansado, hastiado de tanto insistirme. ¿No me vas a molestar más? Está bien, estudiamos la Biblia 20 minutos, se acabó y después hablamos de otra cosa. Está claro, ¿verdad? Está bien, Guillermo, está bien. Así que me fui. Al otro día vine para darle su primer estudio bíblico. El primer estudio bíblico de la fe de Jesús, ¿se acuerdan? El que no se acuerda es porque nunca dio un estudio bíblico de la fe de Jesús. Si nunca lo dio, entonces es tiempo de que lo dé. Agarre la fe de Jesús, agarre una Biblia, busque una persona y empiece a dar un estudio bíblico. Ahí estaba Guillermo conmigo estudiando la Biblia. Saco el primer estudio bíblico, cómo nos considera Dios. Dios es amor. Las cosas que la Biblia dice acerca del cuidado que Él tiene con nosotros. Y él me miraba y se reía, me decía: ¿cómo puede ser que creas todas esas cosas, fábulas de los hombres? Dios no existe, me decía él. Lo que pasa es que los seres humanos, como no se aguantan sufrir solos, se inventaron a un Dios para tener algún consuelo y esperanza. Pero Dios es la invención de la mente humana. No había manera, con Guillermo era difícil. Al otro día volví, otra vez, segundo estudio bíblico. ¿Cuál es el segundo estudio bíblico de la fe de Jesús? La Biblia, la Biblia. Mira, la Biblia, la palabra de Dios es inspirada por la palabra. El Señor creó todas las cosas. Y él me miraba y se reía. Volvió a repetirme lo que les dije hace un rato, de los escritores. Tercer estudio bíblico, la oración.
podemos comunicarnos con Dios. Y yo le dije, Guillermo, vamos a orar. Esperé hasta ese momento para orar con él. Vamos a orar. Y él me miró y me dijo, orar. ¿Qué es eso? Es hablar con Dios. ¿Y dónde está Dios? Preséntamelo. Quiero hablar con él, pero preséntamelo. Dile que baje. Acá lo estoy esperando, a ver. No había manera. Y yo dije, yo voy a orar. Yo junté mis manecitas, cerré mis ojos, hablé con Dios. Cuando abrí los ojos, Guillermo estaba mirando para arriba y me dice, ¿con quién hablas? Aquí no hay nadie, tú estás loco, amigo, estás loco. Cuarto estudio bíblico. Jesús vendrá en gloria y majestad. Oh, todo el mundo lo verá, porque todo ojo lo verá. Y vendrá con sus ángeles, y sus ángeles recogerán a todos desde un extremo del planeta al otro y los llevarán a su encuentro, y los muertos resucitarán con un cuerpo transformado, y los vivos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque sonará la trompeta, porque con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y todos los versículos que ustedes conocen también, porque soy muy adventista del séptimo día. ¿Te ve? Me sé todos los versículos que hablan de la venida de Cristo. Entonces Guillermo me dice, perdóname, si yo no estoy equivocado, tú dijiste que viene en una nube. Y yo le dije, sí, la Biblia dice eso. Y él se empezó a reír. En una nube, Julio. Piensa, por favor, piensa. En una nube. Si tú te quieres montar en una nube, te caes, porque la nube es vapor. En una nube nadie se puede parar. ¿No te das cuenta que es una fábula, es una locura? Óigame. No había manera, menos mal que yo estaba bastante firme, porque tenía lógica las cosas que decía. Quinto estudio bíblico, las señales de su venida. Y habrá hambres y guerras y rumores de guerras y terremotos en diferentes lugares y esto y lo otro. Y Guillermo seguía diciéndome, oye, Julito, me admira que seas tan ignorante, me dijo. Y yo le dije, ¿por qué? Y él me dice, oye, siempre hubo guerras, hambres, pestes, terremotos, tornados, ciclones. Lo que pasa es que antes las comunicaciones no estaban tan desarrolladas y no te enterabas tanto. Pero hoy en día estornudan en China y nos enteramos acá. Porque las comunicaciones están todas desarrolladas. Por eso es que parece que hubiera mucho, pero es lo mismo de siempre. Sexto estudio bíblico, la entrada del pecado. Un ángel rebelde que se rebeló en la presencia de Dios, llamado Lucifer, que se convierte en Satanás, que significa el adversario. Él trae el pecado a este mundo y él se empieza a reír. Yo le digo, ¿pero por qué te ríes, Guillermo? Oye, me dice, ¿cómo tú puedes creer en la existencia de Satanás? Satanás no existe. Satanás es la invención de los religiosos. Yo le dije, pero ¿y por qué dices eso? Sí, porque los religiosos, como meten la pata tan seguido, necesitan echarle la culpa a alguien. Entonces le echan la culpa al diablo. No, el diablo me tentó y por eso pequé. Mentira, no se quieren hacer cargo de sus equivocaciones. Óigame, como que me resultó lógico, ¿eh? Y ahora, como un pequeño paréntesis, le digo, muchas veces he visto a muchos religiosos hacer eso, ¿eh? Echarle la culpa al diablo cuando el diablo no tiene nada que ver. Imagino que el diablo los mira y dice, ¿qué le pasa? ¿Por qué me echa la culpa a mí si la culpa es de él? Muchas veces no nos queremos hacer cargos de nuestras equivocaciones, ¿ah? Guillermo no tenía forma de entrarle con el evangelio. Y ya me empecé a desanimar. Y yo dije, así que ahora le voy a dar los estudios lo más rápido que pueda, porque este es más duro que una piedra y no hay manera de entrar por ningún lado. Y se lo dije al Señor, Señor, le voy a dar los estudios bíblicos de a 2 o 3 juntos, para terminar rápido y decir cumplí y se acabó. El resto te lo dejo a ti. Así que fui a darle el estudio bíblico a Guillermo, el estudio bíblico número 7 y 8. Los que han dado el estudio bíblico de la fe de Jesús saben que el estudio número 7 y el número 8 tienen que ver con el perdón y la salvación. Y mientras le leía la Biblia acerca del amor de Dios, del perdón de Dios, de lo que Cristo era capaz de hacer, llegué a decirle, Guillermo, quiero que sepas que este Dios todopoderoso del que te estoy hablando, hay 3 cosas que Él no conoce. ¿Cómo? Me dice él. Sí, hay 3 cosas que Dios no conoce. Primero,
no conoce un pecado tan grande que no pueda perdonar. Segundo, no conoce una vida tan horrenda que no pueda transformar. Tercero, no conoce un problema tan grande que no pueda resolver. Y por primera vez cuando le dije eso, lo vi a Guillermo ponerse nervioso. Seguí leyendo los textos que hablaban del perdón y del amor de Dios asociado a su perdón y cómo ese perdón tenía la capacidad de transformar y cambiar la vida. Y lo vi ponerse nervioso. Y lo vi rascarse la cabeza y mirar por la ventana y mirar la Biblia y bajarme la vista cuando lo miraba a los ojos. Y me di cuenta que algo estaba haciendo el Señor en su corazón. Ese día era un viernes de noche, de tarde ya, estaba entrando el sábado, el sol se estaba ocultando. Así que le dije, Guillermo, vamos a orar. Se lo dije con autoridad. Y él me dijo, está bien. Nos arrodillamos juntos mirando un ventanal en aquel cuarto piso del hospital. Y desde el ventanal mirábamos el horizonte y con los ojos abiertos oramos. Yo no me acuerdo mi oración, pero sí me acuerdo la oración de Guillermo. Él dijo, che, argentino, imagínense, che, Dios, Julio me dijo que vos me podés perdonar. Si me podés perdonar, perdoname. Chau. Esa fue la oración de Guillermo. ¿Lo habrá escuchado Dios? Me fui ese día. Yo venía a visitarlo a Guillermo siempre a los mediodías o al atardecer. Les voy a explicar por qué. Al mediodía, porque Guillermo llevaba en ese tiempo que estuvo en el hospital, de tantos medicamentos que le estaban dando, el estómago de él no soportaba la comida ni tenía hambre. Así que los médicos le traían la comida y él la dejaba toda allí. La mamá le traía la comida más rica, los postres, los flanes, y se los dejaba todo allí y Guillermo no los comía. Así que yo venía a hacer obra misionera con él y lo ayudaba. Llegaba al mediodía o venía a la tarde, a la hora de la merienda, casi de la cena. Así que al otro día, sábado, fui a la iglesia, eso era viernes, el sábado fui a la iglesia, estuve un rato en la iglesia y me fui rapidito, antes de que terminara el servicio, salí para llegar a la hora del almuerzo, para ayudar a mi amigo. Me gusta hacer una misionera completa, ¿eh? Así que cuando llegué allí, me lo encuentro a Guillermo comiendo un plato de tallarines con una salsa tremenda, fuerte. Y yo no lo podía creer. Y lo miraba y no dejó nada. Y yo no había almorzado. Y yo lo miro y le digo, Guillermo, ¿tú estás bien? Y él me sonríe y me dice, tengo que contarte. Y yo le dije, a ver, cuéntame. Mientras comía los tallarines, en mis narices me contaba. Me dijo, anoche cuando te fuiste, ¿te acuerdas que yo no tenía hambre para nada y llevaba días sin comer? Sí, me acuerdo bien. Ayer cuando te fuiste, yo tomé las hojitas que tú me dejaste, esas dos que estudiamos, las di vuelta y leí lo que había atrás. Y empecé a leer versículo por versículo, texto por texto. Y mientras abría la Biblia y leía, sentía que Dios me hablaba a mí, que Dios me decía a mí. Y en un momento dado no pude aguantar más, Julio. Y mi corazón se abrió y empecé a llorar. Y le dije a Dios que hiciera algo con mi vida. Y sentí como que una mano entró a mi pecho y arrancó la angustia que llevaba dentro. Y me sentí libre después de haber, él me dijo, rezado, pero en realidad había orado. Cuando me levanté de esa oración me sentía otra persona. Hasta hambre me dio. Vino la enfermera con la cena y me trajo unos ravioles con una salsa peor que esta. ¿Y qué hiciste, Guillermo? ¿Te lo comiste? No, me lo devoré. 2 platos me comí. Y como verás, ahora tengo mucha hambre. Y yo le dije, sí, yo también.
se comió todo. Oré con él, estudiamos el estudio que correspondía del juicio de Dios. Al otro día domingo la iglesia tenía un día de salida con los jóvenes, nos íbamos a un parque y así estuvimos ese día, no pude ir a verlo. Al otro día lunes llegué y decidí ir a la mañana después de desayunar porque ya la cosa era diferente, así que cuando llego allí estaba el papá de Guillermo, estaba la mamá, estaban divorciados pero allí estaban juntos. El hermano había llevado la guitarra, estaban tocando música secular. En un momento dado yo veo tanta alegría y no sabía lo que estaba pasando. Le digo, Guillermo, ¿qué pasó? Cuéntame, ¿qué pasa? Están tan contentos. Y me dice, hoy a las 6 de la mañana me llevaron, me hicieron los estudios nuevos y el médico a las 7:30, ya con todos los resultados, me dijo que no tengo nada. Me mostró la placa, mi tuberculosis desapareció. Estoy sano, totalmente sano. Y me dijo que las posibilidades que tenía del 98% de tener SIDA se revirtieron a mi favor. No tengo nada, absolutamente nada. Y yo dije, amén, gloria a Dios. El papá se fue, la mamá se fue, el hermano se fue, quedamos él y yo. Yo agarré la guitarra y empecé a rasgarla y a cantarle algún corito que me aprendí alguna vez. Y mientras cantaba allí, Guillermo me dice, Julio, vamos a orar. Y yo le dije, sí, está bien, déjame terminar de cantar. Julio, por favor, vamos a orar, no entiendes lo que pasó. Yo le digo, sí, el Señor te sanó. No, pero no entiendes bien. ¿Qué tengo que entender? El Señor te sanó de una tuberculosis. Dice, no, Julio, no. Yo me inyecté con personas que tienen el virus HIV positivo. Yo he estado con muchachas que han fallecido de SIDA ya. No tengo SIDA, ¿sabes por qué? Porque hay un Dios todopoderoso en este siglo XXI que también tiene el poder para sanar a los enfermos de SIDA. Créeme, mi amigo, porque yo lo vi. Te estoy diciendo esta historia que sucedió hace más de 20 años atrás, porque cualquiera me puede decir, pastor, lo que pasa es que todavía no se había desarrollado, no se había despertado en él. Todos los años, Guillermo, hasta hace 5 años atrás, que ya dejó de hacerlo, se fue haciendo exámenes 3, 4 veces por año y nunca jamás volvió a tan siquiera la sospecha de una posibilidad. Absolutamente nada. ¿Sabes por qué? Porque Jesús está vivo, mi amigo. Si bien es cierto que predicamos de un Cristo que murió en la cruz, también es cierto que ese Jesús que murió en la cruz resucitó al tercer día. Está vivo, camina entre nosotros y sigue teniendo el mismo poder de siempre. Y así como sanó a Guillermo, así como me levantó a mí que te conté esta mañana, el Señor tiene poder para levantar a cualquiera que se deje atrapar por Él. Mi amigo, te estoy contando la historia de mi vida y de la gente cercana a mí. No te estoy diciendo lo que leí en un libro, por más inspirado que este sea. Te estoy diciendo la experiencia que viví, que mis ojos vieron del poder de Dios, y te puedo asegurar que Jesucristo sigue teniendo hoy, en el 2014, el mismo poder que demostró en mi vida en los años 90, que demostró en la vida de Guillermo y que sigue demostrando en la vida de muchas personas. Alabo su nombre por eso. Quiero terminar esta tarde haciendo una invitación muy especial. Esta mañana hice una invitación para aquellos que no eran miembros de la iglesia y que